Bueno, aquí tenemos en este caso lo que sería un circuito RLC que posee un switch, que es el que se puede apreciar aquí. Este switch inicialmente se encuentra en este estado y en t igual 0 se acciona y cambia a este estado. Y en este momento pues voy a hallar la corriente que pasa por el capacitor, ¿sí? Entonces principalmente yo analizo mi circuito para t menor a 0. En este caso es cuando el switch se encuentra aquí redibujo el circuito. Hay que tener en cuenta que en el momento en que el switch está aquí, el circuito tiene mucho tiempo en ese estado. Por ende, la bobina, que es la que va aquí, que es esta, de 2 henrios, se comporta como si fuese un cable y el capacitor como si fuese un circuito abierto. Por ende, lo primero que nosotros pues hacemos es hallar tanto la corriente que transita por esa bobina y el voltaje que está en el capacitor. Como tengo una fuente de corriente y aquí como está el circuito abierto, aquí no hay corriente, directamente esta corriente es la misma, y su L, que es la corriente de la bobina. Las bobinas no tienen cambios bruscos de corriente, de modo que cuando uno acciona un switch, la corriente sigue siendo la misma si es en un instante cero, o sea, en el momento en que se acciona dicho switch. Y el voltaje, pues, como es sería el voltaje que ve aquí, es el voltaje que está en esta resistencia de 5, y como tengo esta corriente sería pues 2 por 5, ¿sí? 5 por 2 serían 10 voltios. En este caso, estos serían los datos de el circuito para un tiempo menor a 0, o sea, cuando el switch no está sin accionar. Ahora acciono el switch para un tiempo mayor a 0, o T0 por la derecha también se conoce, y aquí nos queda este circuito. Sí, en este caso pues ya para efecto de cálculo si se encuentra lo que sería la bobina y el capacitor, pero sin embargo a mí me interesa hallar la corriente cuando tiende a infinito y el voltaje cuando tiende a infinito. Esto ocurre ya cuando ya tiene mucho tiempo el circuito de ser pasado el switch. Cuando ya tiene mucho tiempo, nuevamente la bobina se convierte en un cable y el capacitor en un circuito abierto. Esto lo hago pues para poder hallar tanto esa corriente como ese voltaje. Como aquí está abierto, por aquí no pasa corriente, por ende tengo una sola malla, y con esa malla es que yo calculo esta corriente y que tiende a infinito, que es 15 entre 10 más 5, 15 ohmios en la resistencia. 15 entre 15, 1 ampere, y el voltaje que va aquí pues va a ser esta corriente por 5. Si es 1 ampere, 5 por 1, 5 voltios, ¿sí? Por otra parte, también voy a calcular la corriente que transita por este capacitor, ¿sí? Esto lo estoy haciendo porque este parámetro lo vamos a utilizar más adelante. Ahora, esto ya lo hago en esta parte, ¿sí? Entonces yo digo lo siguiente: menos 15, que voy a hacer esta malla que está aquí principalmente, menos 15, 10 por I sub R, ¿sí? Porque voy en este sentido, aquí está, 10 por I sub R, más B sub C. ¿Por qué B sub C? Porque pues B sub C es el voltaje que se ve en el capacitor, es como que yo haga este recorrido así completo, más B sub C. Me recuerdan que B sub C en este caso es un voltaje que pues yo ya conozco. Ahora hago lo siguiente: de aquí yo lo que hago es despejar I sub R. ¿Por qué? Porque B sub C es un voltaje que yo ya conozco en tiempo 0 y lo hallé aquí, vale 10, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, menos 15 más 10, y despejo I sub R y me da 0,5. De modo de que ya tengo este valor de I sub R. I sub L, recuerden que también lo tengo en tiempo 0, que fue el que hay aquí, vale 2. Entonces, por el sentido que tienen las corrientes,
Yo hago en este punto que está aquí un LCK de corrientes y me queda de la siguiente manera. Lo que hago es despejar I sub C y la hallo. Y tengo la corriente en el capacitor en un tiempo cero, me da menos 1,5. Sí que sería esta corriente. Bueno, ya teniendo eso claro, ya teniendo esos parámetros claros y ya hallado, procedo a hallar mi respuesta natural, ¿sí? Para la respuesta natural, pues se quitan las fuentes, esta fuente de voltaje se convierte en un cable, ¿sí? Y nos queda de esta forma. Para hallar la respuesta natural, pues aquí ya es necesario trabajar con ecuaciones diferenciales. Entonces, pues en este caso, yo hago lo siguiente. Muy importante tener en cuenta que la corriente que pasa por el capacitor, ¿sí?, no es más que la capacitancia por la derivada del voltaje del capacitor respecto al tiempo. Bueno, comenzando así, yo a este nodo lo llamé nodo B, ¿sí? Nodo B que hace referencia al voltaje V sub C del capacitor. Dato importante, aquí una tierra, ¿sí? En este caso pues, teniendo que esto es tierra, ¿sí? Referencia. Entonces hago lo siguiente. I sub L, sumo I sub L, que es la corriente que va bajando, ¿sí? Aquí hay un error. Este voltaje que va aquí no es positivo, es negativo. Sí, es negativo. Aquí sí está corregido, pero aquí no. Es negativo porque la corriente la dibujo entrando. Entonces va a ser 0 menos B entre 10. Por ende es menos B entre 10 más B sub C. Más B sub C, que en este caso pues es... Ojo, aquí también hay un error. Aquí no es B sub C, aquí es I sub C. Perdón, aquí es I sub C. Ahora sí. Ahora sí tenemos más I sub C, que es la corriente que va saliendo. Entonces lo que hago pues es que como estas dos van saliendo, tanto I sub L como I sub C, las pongo positivas, y como esta va entrando, pues es negativa. Como tengo que I sub C es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje respecto al tiempo, eso es lo que yo cambio aquí. I sub L la dejo igual, cambio que B hacen referencia a B sub C, por ende queda B sub C sobre 10, más un medio de la derivada del voltaje del capacitor respecto al tiempo, ¿sí? En este I sub C lo que hago es meter esto. Ya teniendo esa ecuación, sí, vengo aquí a la siguiente hoja. Aquí en la siguiente hoja podemos apreciar que tengo otra ecuación, que es esta. Esta ecuación que está aquí es el recorrido, ¿sí? Esta mallita que está aquí, que es menos B sub C, vengo para acá, más 5 ohmios por I sub L, que es la corriente que pasa por ahí, más B sub L, ¿sí?, que es el voltaje de la bobina. Y eso lo expresamos aquí, más B sub L. Ok, pero hay que tener en cuenta que B sub L es la inductancia por la derivada de la corriente respecto al tiempo, ¿sí? Recuerda que esta corriente es la corriente que pasa por la bobina y pues es la misma I sub L. Entonces, continuando, pues yo cambio B sub L por inductancia por esa variación. La inductancia es, en este caso, vale 2 henrios, sí, que está, aquí lo podemos ver, vale 2 henrios. Entonces lo sustituyo y lo meto aquí y me queda esta ecuación. Entonces ya tenemos ese ejercicio dependiendo de dos ecuaciones, que aquí nuevamente las reescribo. Me queda esta y me queda esta. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. De esta ecuación despejo I sub L. Aquí tengo I sub L. Y posteriormente derivo esta ecuación y la puse aquí. Entonces derivo para que me quede la derivada de la corriente respecto al tiempo y me queda 1 sobre 10, que es esta misma, pero ahora me queda derivada del voltaje respecto al tiempo menos esta misma, ¿sí? Y la vuelvo a derivar, por ende me queda la segunda derivada sobre el tiempo. Ok, teniendo eso, ¿por qué lo hago? Porque ahora, como yo tengo estas dos ecuaciones y de estas saqué estos dos parámetros, las voy a sustituir aquí, ¿sí? De modo para que me quede en función de solamente el B sub C, que sería el voltaje. Entonces me queda menos B sub C, que es el que tengo aquí, más 5,
5 ¿qué? I sub L. ¿Quién es I sub L? Lo que despejé aquí. Lo coloco aquí. Más 2, ¿sí? Más 2. Por D y L sobre DT, la derivada de la corriente respecto al tiempo. ¿Qué es eso? Lo que despejé aquí y lo transformé. Entonces yo sustituyo todo aquí y me queda de esta forma. Aquí lo que hago es que pues multiplico 5 por todo, 2 por todo y lo acomodo y me queda de esta forma. ¿Sí? Después de tenerlo así, pues simplifico, términos semejantes, lo sumo, lo resto, lo que tenga que hacer. Y me queda de esta forma la ecuación diferencial. Aquí pues ya tengo la ecuación diferencial ya normalizada porque este término está solo. De modo que lo que hago es convertir esta ecuación diferencial, ¿sí?, en este modo en el dominio de Laplace. Teniendo esto claro y teniéndolo en cuenta, yo hallo los polos, ¿sí? Polo 1, polo 2, esto es una ecuación pues, de segundo grado, lo meto en la calculadora normal y ya hallo los polos. Teniendo esto en cuenta que son dos polos reales, ¿sí?, puedo hallar la respuesta natural, que en este caso es la del capacitor, del voltaje, que pues me da esta fórmula pueden conseguir en el libro, ¿sí? Es la fórmula que tiene un capacitor en una respuesta natural cuando son polos reales. Y armo la ecuación, me queda A1 por Euler a la menos S1, que está aquí, más A2 por Euler a la menos S2, que es el valor que está aquí. Por otra parte, pues mi voltaje, mi V sub SST, es el V que tiende a infinito. Esta pues sería mi respuesta forzada. Mi respuesta forzada pues solamente funciona con mi voltaje que tiende a infinito, porque me estoy basando en el capacitor y es 5. Eso lo hallamos anteriormente. Eso lo hallamos, aquí está, lo hallamos cuando estaba aquí. Teniendo eso ya listo, pues sustituyo mi respuesta total, que es esta, que es la natural más la forzada, y como la forzada es 5, solamente le coloco el 5 inicial y lo dejo así. Ya teniendo esta ecuación, ¿sí? Lo repito, ya teniendo esta ecuación, tenemos que hallar las constantes A1 y A2, no las tenemos. Para hallarlas yo hago lo siguiente. Yo tengo un voltaje que hallé anteriormente, que es el voltaje B0, que es igual a 10, ¿sí? El voltaje en el tiempo cero. Eso lo hallé aquí, iniciando el ejercicio, vale 10. Como yo tengo eso, yo lo que hago es que lo sustituyo aquí, B0, y como el tiempo es 0, hago las t igual 0. Al momento de yo hacer las t igual 0, la ecuación me queda así. Entonces lo que hago es que la acomodo y me queda A1 más A2 igual 5. Ojo que esa es mi primera ecuación. Ahora, ¿qué hago? Bueno, esta misma ecuación que está aquí, esta, la voy a derivar. Entonces, pues, derivo todo esto. Ya derivado, la ecuación me queda así, como está aquí. ¿Sí? Ya tengo esta ecuación derivada. Ahora, ¿qué hago? Esta corriente, que fue la que yo les dije anteriormente, que la llegué aquí, que es la corriente del capacitor, les dije que más adelante la íbamos a utilizar, es muy importante. ¿Por qué? Porque yo tengo que la corriente del capacitor es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje respecto al tiempo. Entonces aquí yo despejo la derivada del voltaje respecto al tiempo y es la corriente entre la capacitancia, ¿sí? Entonces tengo la derivada del voltaje respecto al tiempo en tiempo cero, ojo, es I sub C entre C, la corriente del capacitor entre la capacitancia. Entonces la corriente del capacitor es menos 1.5 y la capacitancia es 1/2, aquí está, ya colocada. Pues nada, lo divido y me da menos 3. ¿Por qué es importante? Porque con este valor, que es menos 3, lo puedo sustituir aquí para hallar mi otra ecuación, para hallar A1 y A2. Recuerda que esto es en tiempo cero, por en estos tiempos se hacen 0. Y recuerden que Euler a la 0 pues es 1. Y me queda esta segunda ecuación. ¿Qué hago? Pues tengo una ecuación 2×2, ¿sí? Que dependen de dos variables, A1 y A2. Las resuelvo en la calculadora y me da el valor de A1 y el valor de A2. 402, 098. Armo voltaje en el capacitor. Armo la respuesta final completa.
que es la que está aquí, recuerden, pero faltaban en el valor de las variables. Entonces, como ya las tengo, A1 y A2, armo la ecuación completa. Aquí está. Pero el ejercicio me pide es la corriente que pasa por el capacitor. Yo tengo el voltaje. Sí, este voltaje pues puede ser V sub C, en dado caso. Es el voltaje. Teniendo eso en cuenta, me queda así. Que la corriente del capacitor es la capacitancia por la derivada. ¿Qué hago? Derivo esto que está aquí. Aquí lo tengo ya derivado. Y esto que está aquí derivado lo multiplico por la capacitancia. Y me queda así. Entonces, esta es, en este caso, la respuesta que tiene, o el capacitor, mejor dicho, la corriente del capacitor para un tiempo determinado en t mayor a 0. Y pues en este caso, esto es lo que se pide en este ejercicio. Espero que hayan entendido.